en que estamos ahora. Por eso estamos en Gálatas capítulo 1 y les invito, hermanos, a que se pongan de pie y vamos a leer ahora los primeros 10 versículos. Ahora es así como estamos viendo el título: Houston, tenemos un problema. Y luego de los Mochis están planeando acompañarnos también, por eso les saludo también desde aquí de Lancaster. Aquí dice en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra que estamos estudiando. Señor, ayúdanos a entender lo que estamos viendo, protegernos de los peligros que hay en este mundo. Señor, ayúdanos a seguir adelante para alcanzar la meta de la vida. Señor, bendice el tiempo. Ahora te pido, gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando vemos la misión, ahora para esta misión que estamos viendo, cuál fue el Apolo 13, vemos que la misión era llegar a la luna. Ahora para nosotros tenemos una misión, y la misión para nosotros es llegar a la tierra prometida. Ahora, cuando vemos ese ejemplo con Moisés, cuando ellos andaban en camino a una tierra prometida, nosotros entendemos que también nosotros andamos buscando a la tierra prometida. Ahora, ¿qué simboliza esa tierra prometida? Simboliza dos cosas. Simboliza, número uno, el cielo, es la tierra prometida. Tenemos un lugar prometido por Dios en donde vamos a morar por toda la eternidad. Es la tierra prometida. Pero también hay una tierra prometida en este mundo. Esa tierra prometida es la vida victoriosa en Cristo. Y por eso muchas veces el cristiano anda viviendo y nunca logrando la vida victoriosa. Siempre está vencido por el pecado, vencido por el mundo, vencido por Satanás, atacado por todos lados, y muchas veces vive la vida y nunca llegando a lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Cuando vemos esa misión, vemos que el Apolo 13 fue una misión poco diferente que las demás. La misión de Apolo 11 llegó a la luna por primera vez en la historia del mundo. El Apolo 12, 4 meses después del primero del 11, ese llegó también a la luna. Y luego otros 6 meses después es cuando llegamos a nosotros, el Apolo 13. Después del Apolo 12, ya la tercera vez, están pensando, pues ahora está más o menos fácil. No es tan difícil porque ya podemos llegar. Y luego salieron las palabras famosas: Houston, hemos logrado el despegue. Ya están en camino, ya van para la luna. Y hermanos, nuestra vida cristiana, cuando aceptamos a Cristo, es el despegue.
Ya estamos en camino, todo va bien. La semana pasada los sistemas están afirmados y todo va adelante. Hermanos, las buenas nuevas en las que encontramos en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es buen inicio. El cambio de vida que Pablo encontró fue por medio de él, de la vida que encontró en Cristo. La misma que encontramos nosotros. La vida en Cristo tuvo un buen principio con la iglesia aquí en Gálatas. Vemos que ellos están ahora en Galacia. Ellos están llegando ahora, ya despegando, ya andando bien, hasta que llegó un problema. Vemos que está hablando aquí, entraron otros maestros falsos, enseñando otras cosas que él les había enseñado. Cuando vemos aquí en versículo número 6, el apóstol Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, hemos tenido un problema. Y cuando pensamos en eso, vemos que un problema llegó y también llegó en ese tiempo y está llegando también en este momento ahora. Cuando el despegue del Apolo 13 pasó, todo anduvo bien hasta 2 días después. Y solo quedó como un día para llegar a la luna, y cuando un tanque de oxígeno explotó. Y esa frase famosa, Houston, hemos tenido un problema. Así lo están viendo, hemos tenido un problema. Lo que empezamos no estamos siguiendo. Aquí nuestra nota que tenemos ahí en la mano, espero que la tengan esta mañana, en esta tarde, pero ahí en esa nota vamos a poder llenar los datos que están allí, los espacios. El primer espacio que vemos es explicar su autoridad. Por eso el buen principio viene en la explicación de su autoridad. El inciso A, en su ministerio. Hablando del apóstol Pablo, él está hablando con autoridad. Y cuando vemos la autoridad de él no está dejando nada al lado. Él va a hablar de todo el asunto en ese momento. Vemos en versículo 1 que él fue llamado e instalado por Cristo mismo. El ministerio, hermanos, no es una carrera. El ministerio no es un trabajo. Uno no entra en el ministerio, sino el ministerio entra en uno. Es muy diferente. El apóstol Pablo está diciendo: yo no fui llamado por unos apóstoles, otros hermanos, sino que Dios que entró en mí, que Dios me apartó a mí. Y él ahora está hablando en una forma con autoridad, hablando de lo que es. Está bien tener un deseo para ser un pastor, dice la Biblia en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por eso cuando hablamos del deseo, está bueno desear, pero es Dios quien lo pone en su obra, en su ministerio. Dios escoge, Dios capacita, Dios está en lo que está pasando. Y hermanos, con el apoyo que encontramos de él, versículo 2 dice: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Él está hablando de otros que estaban apoyando, otros que estuvieron ayudando. Pablo siempre estuvo capacitando, llevando, ayudando a otros también en lo que hay en el ministerio. Según Timoteo 2:2, lo vemos ahí en nuestras notas: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos, hermanos, el apoyo. Vemos que tenemos necesidad. Como nosotros vivimos en ese mundo, tenemos necesidad. Ninguno anda bien solo. Todos andamos. Los creyentes nuevos necesitan nuestra ayuda. Hermanos, en esos días, esos meses, hemos visto a varios llegando nuevos. Hay que estar enfocando y apoyando y jalando y animando. Hermanos, ellos necesitan nuestra ayuda. Los de este mundo necesitan nuestra ayuda.
Siempre me da tristeza cuando alguien contesta la puerta y los olores de drogas y olores de otra vida sale de esa casa. Y uno ve que no tienen la tranquilidad, no están contentos, están llenando muchas veces, llenados con el odio y bien descontentos. Pero ellos necesitan nuestra ayuda. Los caídos necesitan nuestra ayuda. Hermanos, solitos no podemos, no necesitamos unos a otros en la obra del Señor. Y así está hablando el apóstol Pablo en ese momento. Está diciendo que hay necesidad de ayudar unos a otros en lo que es la iglesia. Vemos, hermanos, que su obra, su ministerio también fue para otros. Versículo 2 dice: y otros, y al final dice a las iglesias de Galacia, para otros. El corazón de Pablo fue para las iglesias. El corazón de Pablo fue para los inconversos. El ministerio de Pablo siempre fue para el bien de otros. Pero vemos que Pablo empieza a hablar y estableciendo bien de la autoridad. Y hermanos, en esta tarde, cuando empezamos ahora, estamos despegando, estamos ahora en camino en un viaje para alcanzar la vida victoriosa en esta vida. Debemos primeramente reconocer la autoridad. No es lo que yo quiero hacer, no es lo que usted quiere hacer, sino es lo que Dios quiere que hagamos. Hay una autoridad en nuestra vida. Esa autoridad está basada en su palabra. Esa autoridad está basada en su iglesia. Esta autoridad está basada en el varón de Dios. Dios pone gente en nuestra vida para ayudarnos. Por eso vemos su ministerio. El inciso B, no solo el ministerio, sino también en su mensaje. El apóstol Pablo muy claro con su mensaje. En versículo 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vemos las palabras gracia y paz. Cuando pensamos en la palabra gracia, gracia siendo el favor no merecido, vemos es la gracia por lo cual que nosotros recibimos la vida eterna. Es la gracia por lo cual que nosotros podemos vivir la vida cristiana. En mi poder no puedo, en su poder tampoco puede. Si está tratando de calcular cómo vivir la vida cristiana, siempre va a fracasar. Siempre va a estar luchando, nunca va a estar llegando, porque lo que necesitamos es esa gracia. La misma gracia que produjo en mí la vida eterna, que produjo en usted la vida eterna, es la misma gracia que nos da la habilidad de seguir adelante en esta vida en que andamos. Por eso muchos no llegan a esa gracia. Tratan de vivir la vida en su propia fuerza. Siempre fracasa hasta que llega el día de que se aparte, lo que están viendo aquí en nuestro pasaje. Hermanos, es el poder, es la gracia para poder vivir en este mundo. Es la gracia que nos da para poder vivir sobre el mundo y el pecado. Hermanos, el mundo llama la atención. El mundo busca a tener ventaja en nuestras vidas. El pecado es algo que quiere nuestra vida y nuestra carne. Necesitamos la gracia, Dios en mí, que me da la habilidad de vivir en este mundo fuera de ese estilo de vida, para tener la vida transformada. No queremos ser cristianos por nombre solamente. No queremos aceptar a Cristo y siempre andar igual. Así que, hermanos, yo veo mucha diferencia. No quiero dar vergüenza a ninguno, pero hasta que hay algunos aquí con nosotros que yo he conocido por más de un año y he visto cambios en la vida. Veo algo diferente en la vida. Hermanos, hasta que la cara y las expresiones cambian cuando uno anda caminando en Cristo. Su gracia produce algo que ni nosotros sabemos. Como digo, no quiero darle vergüenza a nadie, pero hubo algunos aquí entre nosotros que tenían una cara poco larga cuando yo vine. Cuando les conocí la primera vez, evidentemente no tenía lo que necesitaba en la vida. Ahora todos van a estar pensando, ¿de quién estoy hablando? Pero ahora no es así.
Veo un cambio diferente. Hermanos, como pastor hispano aquí es lo que yo quiero ver. Me gusta ver como esta mañana unos que aceptaron a Cristo. Eso me encanta. Pero también, hermanos, me encanta ver el cambio del rebaño, el cambio de los cristianos. Cuando yo veo una vida transformando, hermano, eso es lo que está hablando, la gracia y la paz. Ahora, no solo la gracia, sino también la otra palabra es la paz. La paz para probar que es de Dios. Hermano, cuando hablamos de la paz es la prueba. Yo he visto más que una vez alguien que está muy movido emocionalmente por cualquier problema que está pasando, y si nomás se para y empieza a orar, uno ve una paz llega sobre esa vida. Esa palabra de la oración no es nada, sino es la paz de Dios que nos ayuda a nosotros. Yo ni sé cuántas veces me han dicho, hermano, yo entré en la iglesia bien cargado, bien preocupado, muchos problemas muy fuertes, y nomás entrando yo sentí una paz que pude aguantar ese tiempo. Hermanos, es algo que solo viene de Dios. Por eso vemos la paz en nuestra vida. Hermanos, cuando entramos en su casa debemos sentir una paz. Ahora, si no la sentimos, indica que hay algo en la vida que necesita arreglar. Si entra aquí y no es salvo, no debe sentir esa paz. Debe sentir una convicción. Debe sentir un temor. Si no acepta a Cristo, el infierno le espera. No quiero que tenga la paz si no conoce a Cristo. Pero cuando conocemos a Cristo, sentimos la paz. Cuando entramos a veces en pecado, no debemos sentir la paz. Debemos sentir la convicción de ese pecado. Ahora, arreglando la salvación, arreglando el pecado, ahora vuelve la paz en la vida. Su mensaje, gracia, pero no solo la gracia, sino también la paz. Es una paz que ni entendemos. Filipenses 4:7 dice, aquí nuestras notas, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es la única paz que sigue. Después de tantos años de vida cristiana que he vivido, todavía experimento la paz. La paz es algo de Dios, es algo para nosotros, es algo que nosotros, es la paz que viene no de materiales, no de trabajo, no de amistades, no de otro tipo de seguridad, sino viene de Dios en Cristo Jesús. Por eso la paz que encontramos. Ahora, la gracia y paz también vemos en versículo 4 que habla de la salvación. La salvación. Hermanos, el mensaje principal de Pablo, los textos principales que usamos vienen de lo que él escribió. El camino romano que encontramos de Romano 3:23 y luego 5:8 y 6:26 y así adelante estamos viendo lo que dice la Biblia, hermanos. Es Pablo que está escribiendo esas palabras. Es para la salvación, para nosotros. La salvación, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Su ministerio, su mensaje. Y luego en inciso C vemos en su motivo. En su motivo. ¿Cuál fue el motivo de Pablo? El motivo de Pablo fue, número 1, los pecados perdonados. Ahora Pablo hablando, escribiendo de un asesino, uno que perseguía a la iglesia, uno como enemigo, y por eso para él los pecados perdonados era muy, muy importante. Porque fue él quien mereció la muerte. Él que mereció ese ser expulsado de la iglesia. Pero él encontró el perdón de los pecados. Es el motivo, hermanos. Ese pensamiento nos debe motivar. Cristo me perdonó. Dios me dio la vida eterna en Cristo Jesús. En esa salvación yo encuentro el motivo en mi vida.
estar bien con Dios nos motiva en nuestra vida, librados del poder del pecado. Hermanos, el pecado quiere tomar el poder de la vida y solo es Cristo que nos puede librar de ese pecado. El problema más fuerte hoy en día en este mundo y en nuestra nación es los vicios. Los vicios controlando y tomando. Los vicios que están hasta controlando la mera vida que está viviendo. Hermanos, solo en Cristo encontramos esa libertad. No es de mí, sino es de lo que Cristo está haciendo en mí. No deje que reine, dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, la gloria que Dios ha dado en nuestra vida. Por eso Pablo está empezando hablando con la autoridad, hablando como el mismo Dios que me libró a mí, es el mismo Dios que le libró a ustedes. Él está hablando de lo que Dios ha hecho. Llegamos a la segunda cosa, y es expresar su ansiedad. En expresar su ansiedad. Versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pienso por un momento, hermanos. Ellos empezaron bien, recibieron el evangelio, empezaron aquí la vida cambiada hasta que llegó este momento. Houston, tenemos un problema. Los de Galacia tienen un problema. Empezaron bien. La misión fue la misma, la buena dirección, hasta este punto que están viendo ahora. ¿Qué vemos, hermanos, en eso? Inciso A, tan pronto. Tan pronto. Cuando yo veo esa frase, yo pienso en muchas cosas en la Biblia. Yo recuerdo de Moisés librando a los israelitas, caminando, y pasó como un mes y estuvieron adorando un becerro de oro. Y mi pensamiento es: tan pronto, tan pronto. Cuando vimos la creación el miércoles pasado y vemos que Noé, apenas unos 100 tantos años después de la muerte de Adán, llega a la escena Noé. Tan pronto la humanidad fue tan perverso. Hermanos, cuando vemos esta vida, tan pronto aceptamos a Cristo, y yo muy enseguida veo a alguien aquí adentro y está marchando y andando, me pongo a la mente uno que hablé la semana pasada y estoy diciendo: hermano, anduvo muy bien, ¿qué está pasando? No, empezó con pretextos, eso que el otro. Yo hice la palabra, tan pronto. Empezó asistiendo a todos los cultos y tan pronto ya no quiere. ¿Qué está pasando? Tan pronto que está haciendo un cambio tan tremendo como encontramos aquí en esto. Tan pronto. Pablo está sorprendido, dice la palabra, maravillado. Siendo salvo, hermanos, entramos en nuestro primer amor. Cuando Cristo nos salva, experimentamos un amor que nunca hemos experimentado: el amor de Dios aplicado a la vida. No más pensando, Cristo murió por mí, Cristo me perdonó a mí, Cristo me ofrece un hogar en el cielo, Cristo me ha salvado. Hermanos, es un amor natural que empieza cuando conocemos al Señor, y ese primer amor es conocido así, del primer amor, pero después de tiempo es posible perderlo. En Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti, hablando de la iglesia, que has dejado tu primer amor. Hermanos, es algo importante que nosotros seguimos bien. ¿Cómo puede perder todo tan rápido? Vemos otra palabra que me sorprende un poco, y es la palabra alejado. Alejado. Ahí en versículo 6: os halláis
alejado. ¿Qué palabra? Alejado. Cristo nos salvó. Cristo nos ama. Debemos andar caminando más cerca de Él, y vemos que en vez de estar cerca, están alejados. Lo que está pasando es un proceso, pero un proceso muy rápido en el caso de esta iglesia. Tan rápido ellos han alejado al Señor. Cuando debemos depender de Él, andamos alejados de Él. Siendo llamado, Cristo nos salvó, Cristo nos llamó, Cristo nos ha apartado para su servicio. ¿Cómo es que tan pronto? Hermanos, Cristo viene por nosotros, no sabemos cuál día, cuál momento. ¿Cómo es que puede alejarse tan pronto, sabiendo que Él viene por nosotros? Segunda frase que vemos, hermanos, ahí en inciso B: están perturbados. Están perturbados. Algunos, está diciendo, algunos que os perturban. Esa palabra algunos refiere a unas personas. Hay unas personas que se metieron para desviar la vida de ellos. Perturbar, hermanos, estamos viendo estorbar, molestar. Cuando hablamos eso, Él está hablando sin la necesidad de poner los nombres de esas personas, algunos. Pero vemos, hermano, que ellos allí están molestando. Hoy en día, ahí en Los Mochis, Sinaloa, hay algunos que están molestando los hermanos de la iglesia. Hay hasta predicadores y otros cristianos molestando, tratando de desviar, tratando de dividir. La Biblia escribe a ellos como lobos. Hermanos, por amor debemos querer que estemos unidos. Por amor. Me da pena cuando alguien sale de la iglesia cada vez. No hay ninguno que sale que yo pienso, qué bueno. Ninguno. Nos necesitamos. Un día voy a predicar un mensaje de los que necesitamos. A lo mejor no son los que pensamos. Necesitamos a los que salen. Necesitamos a los heridos. Necesitamos a los ofendidos. Necesitamos a los que no quieren. Pero vemos aquí que algunos están allí en eso. Y, hermanos, vemos que ellos destruyen, no construyen. Vemos, hermanos, la palabra ahí, están enfocados. Siempre enfocan en alguien. Hay alguien específicamente. Predicamos, hermanos, a todo. Dice en Romanos 1:15: pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo tuvo un corazón a predicar a todos, pero está hablando aquí en algunos. Él ha predicado no solo a todos, sino ha predicado todo. En Hechos 20 y 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fueron perturbados porque algunos pusieron el enfoque para desviar la vida. Otro evangelio. Vemos que no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio que encontramos en la Biblia. Ellos les perturban para que piensen que hay otro, para que piensen que hay opciones. ¿Saben qué, hermanos? Con el Señor no hay opciones. Hay mandamientos. Con Dios hay voluntad, no una voluntad, cualquier voluntad. Debemos aprender, la vida es seguir la pisada del maestro, seguir la dirección que Él nos indica. Pero tan pronto ellos estaban perturbados, y el inciso C, pervertir el evangelio. Hermano, cuando hablamos del evangelio,
el evangelio no es de palabras. El evangelio es la obediencia de las palabras. Cuando hablamos del evangelio, no es lo que decimos, sino es lo que hacemos. Doctrina no es lo que creemos. Las creencias es lo que creemos. La doctrina es lo que hacemos. Por eso cuando pensamos en eso, pervertir el evangelio, hermanos, el evangelio está pervertido por no obedecer lo que él dice. Cuando uno decide desobedecer, ahora ha pervertido la palabra de Dios. Él me da la dirección. Mi sola manera que debo andar es en obediencia. Cualquier otra cosa es pervertir lo que Él está diciendo. Hermanos, el evangelio está pervertido en la desobediencia. Tan pronto el enemigo puso la atención en los más débiles, perturban o estorban su crecimiento. Y en eso el evangelio está pervertido en lo que está haciendo en ellos. Hermanos, él explicó su autoridad, buen principio. Él expresó su ansiedad, el problema. Vemos en 1:3, hermanos. Él ahora exponer su adversario. Exponer su adversario. Algo muy interesante que Pablo está diciendo. Él está hablando, el apóstol Pablo, cuando él habla, cuando él escribe, él se escribe algo directo. Él no quiere que entienda otra cosa. Vemos lo que está diciendo aquí en versículo número 8. Dice, más si aún nosotros, ahora qué dice aquí, o un ángel del cielo. Les hizo, hermanos, un ángel que anuncia. Pablo está diciendo, si alguien y hasta un ángel del cielo, muchos andan viviendo escuchando a voces ajenas, a voces de ángeles. Hay que tener cuidado en eso. Pablo está diciendo algo aquí. Si alguien está poniendo atención, hasta un ángel que anuncia. Pablo está hablando directo, un ángel del cielo, otro predicador. No hay nadie que debe anular lo que él está diciendo. Si un ángel del cielo anuncie al contrario que yo digo, vamos a ver de eso más adelante, pero está hablando de aplicando como iglesia. Y hermanos, en las generaciones y los siglos hemos visto a muchos que están anulando lo que Pablo lo había dicho. Lo vemos en las religiones ajenas que hay hoy en día. Y algunos que piensan que son buenos, hermanos, están anulando lo que Cristo ha dicho, anulando la dirección que Pablo lo puso. Y él está hablando bien directo de que lo que él está diciendo es la dirección. Como iglesia, hermanos, es doctrina sin error. 1 Timoteo 6:3 en nuestra nota dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe. En doctrina, Efesios 2:4-13, la unidad de la fe. Hermanos, vemos que Satanás se disfraza como alguien bonito y correcto, hasta si sea un ángel que está anunciando. El inciso B, sea anatema. Sea anatema. Palabras duras. Palabras duras. Anatema, ¿qué significa? Excluidos de Dios. Cuando pensamos en la palabra de Pablo, en las notas vemos aquí Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pablo está diciendo, si fuera posible, yo entregaría mi salvación si yo podría aplicarla a mi gente, a mi pueblo. Qué amor tuvo el apóstol Pablo. Qué corazón para la salvación.
Hermanos, cuando él usa la palabra anatema, es una palabra muy fuerte. Está hablando de mandarle a alguien al infierno. No lo dijo solo una vez, sino aquí en versículo 8 lo vemos, y luego en versículo 9 lo vemos otra vez. Hermanos, él está hablando algo importante para Dios. ¿Qué dice en Proverbios 6, 16 y 19? En nuestra nota dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: el que siembra discordia entre los hermanos. En el inciso C, hermanos, agradar a los hombres o agradar a Dios. Versículo número 10. La iglesia comenzó bien. La autoridad de Pablo, que fue enviado para ganarles para Cristo, él les enseñó el camino correcto. Ellos anduvieron muy bien. Ellos fueron obedientes al Señor. Ellos servían en la iglesia, pero algo pasó. Y en vez de servir a Dios, empezaron a servir al hombre. Lobos vestidos como ovejas, engañando. Y hermano, no es posible servir a los dos. Hay que escoger a quien va a servir. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, aquí estamos, y él está hablando en Gálatas. Vamos a aprender más de este libro, pero comienza que en todos los sistemas afirmados ya estamos, el despegue, como el Apolo 11 y el Apolo 12, ahora el Apolo 13 está en camino. Y luego en camino algo drástico pasó. Y en esa explosión que no quitó la vida de los astronautas allí, sino que les fueron salvos físicamente, pero algo que cambió todo el sistema. El enfoque ahora está diferente. Es lo que están viendo aquí. El apóstol Pablo está escribiendo diciendo: empezaron bien, todo va bien, pero algo grande pasó. Y lo que pasó ahora está cambiando la dirección a donde vamos ahora. Y vemos con Apolo 13, ellos empezaron a cambiar sistemas, cambiar muchas cosas para sobrevivir y luego para poder llegar vivos a la tierra de nuevo. Y hermano, en nuestra vida cristiana a veces entran cosas que estorban. Lo he visto. Nuestra iglesia no es diferente que cualquier otra iglesia en ese aspecto. Hay miembros heridos, miembros desanimados, miembros desobedientes, miembros carnales, que andamos ahora bien, pero al punto de una explosión, al punto de algo que va a ser algo severo en la vida. Ojalá que la vida fuera como el Apolo 11. Salieron, llegaron, ningún problema, todo bien bonito. Pero hermanos, eso no es la vida real. La vida real es como la 13. Hay obstáculos, hay problemas. Satanás está en contra de la vida de cada uno. Muchas veces no la tomamos en serio y pensamos: no, pastor, conmigo no hay problema, yo voy bien. Y dejamos de depender de Dios para seguir adelante en nuestra vida. Y de repente, como vemos aquí en nuestra historia, esto fue algo grave. Unos metiéndose, unos dividiendo, y les decían tan pronto. Y muchas veces ni entendemos por qué, cómo puede ser tan rápido en nuestra vida. Apolo 13 falló porque fue una falla en el tanque que fue hecho 2 años antes de esa misión. Tuvieron algo que falló en la fundación de esa nave. Aparentemente todo estaba bien, pero fue una falla. Y una iglesia aquí en Galacia empezó bien, pero dentro de ellos encontraron una falla. Y vemos lo que fue la falla aquí, pero ese solamente es un ejemplo de fallas que pueden estar dentro de la vida. Lo que necesitamos es depender más de nuestro Señor. Estamos en un camino de la gracia y de la paz.
para seguir adelante en nuestro Señor. ¿Qué falla hay? ¿Cómo cambia en nuestra vida? Mis rostros, hermanos, rostro inclinado.